hemos tenido dificultades para podernos conectar y les hacía yo una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre metodología, método y técnica? Y hemos dicho que método es un procedimiento y que la técnica son los pasos que se utiliza o que utiliza una metodología, ¿no? Vuelvo y repito, método es un procedimiento y la técnica son los pasos que utiliza una metodología. Por ejemplo, podríamos elegir la metodología cuantitativa y dentro de la metodología cuantitativa nosotros podemos utilizar el método, por ejemplo, de la observación, y pues puede hacer que esta observación sea participante o no participante, y podemos utilizar un instrumento que va a ser la guía de observación, por ejemplo. Entonces, para establecer algunas diferencias entre ellos. Sin embargo, queremos adentrarnos un poco en lo que es la definición de los enfoques cuantitativo, cualitativo, sus similitudes y diferencias. Antes de que nos adentremos en este sentido, quisiera que revisáramos los objetivos de aprendizaje antes que nos adentremos en este sentido en materia, ¿no? Y qué es lo que pues nosotros vamos de alguna manera a buscar obtener a través de estudiar este contenido. Primero, al final de este contenido, los estudiantes serán capaces de, número uno, definir los enfoques cuantitativo, cualitativo y el mixto de la investigación. Número dos, reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer las características de la aproximación cuantitativa y cualitativa de la investigación. ¿Cuáles son las características? Número 3, identificar los procesos cuantitativo y cualitativo. ¿Cuál es el proceso que yo voy a llevar para realizar una investigación cuantitativa y una cualitativa? Y por último, vamos a determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Comenzamos entonces diciendo cómo se define la investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Esto es la definición de lo que es una investigación. Vamos a nosotros a utilizar un conjunto de procesos sistemáticos, es decir, bien ordenaditos, críticos, ¿no? Pero también a la par va a ir la experiencia y lo vamos a aplicar a un fenómeno o algún problema. Entonces, para ello se han presentado dentro de la investigación algunos enfoques, debido a que anteriormente se suscitaron diversas corrientes de pensamiento respecto a la investigación, y se hablaba mucho sobre los enfoques, sobre todo los positivistas, ¿no? En ese sentido, entonces, si ustedes, por ejemplo, logran denotar, el enfoque cuantitativo tiene dos principales antecesores. Ahí nosotros vamos a reconocer que este enfoque cuantitativo se va a originar en las ciencias sociales. Ya nosotros anteriormente estudiamos las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿no? Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, dentro de las ciencias sociales se va a originar el enfoque cuantitativo en la obra de Augusto Comte, que se dice que es el padre de la sociología, ¿no? Y de Emile Durkheim, con la influencia significativa de Francis Bacon, de John Locke y de Immanuel Kant. Entonces, es decir, el abuelo de tal enfoque es el positivismo, con estos grandes sociólogos. Entonces, a mediados del siglo XIX, el racionalismo iluminaba toda la actividad científica. La revolución iniciada por Isaac Newton se encontraba en plena consolidación, particularmente por los avances científicos y tecnológicos alcanzados. Y es con la publicación en 1949 un paradigma llamado pues aquí dentro de este mundo del positivismo que se inicia lo que tenemos como el enfoque cuantitativo. Pues antes se decía que nada de aquello
Primero se investigaban los átomos, las moléculas, los planetas, los invertebrados. Se decía que se pueden analizar también los patrones de conducta de los trabajadores, las razones de las enfermedades mentales, los efectos de un método educativo sobre el aprendizaje o las migraciones humanas. Y pues el positivismo, por eso el positivismo retoma el hecho de la objetividad, el hecho de que lo subjetivo, el mundo de ese de ideas interiores mías propias como investigador quedan a un lado y se da mucho énfasis a lo que es a la objetividad, ¿no? Entonces el observador va a observar, va a medir, va a manipular variables, pero se desprende de sus propias tendencias, de sus propios juicios, de sus propios prejuicios. Entonces hay una relación de independencia entre el fenómeno y el investigador. Entonces, sin embargo, ya después se fue viendo que el positivismo era muy rígido, que pues a partir de ahí se reemplazó por el pospositivismo y sin embargo, aunque estaba un poco ligado con el paradigma anterior del positivismo, sin embargo, fue más abierto, más flexible, ¿no? Y así ya hasta el siglo XIX es que se va consolidando ya prácticamente el enfoque cuantitativo, ¿no? Ya con autores como Wilhelm Dilthey, William James, Karl Popper, van impulsando de manera notoria algunos cambios, van haciendo algunas propuestas esenciales de cómo percibir el modelo cuantitativo, y a ellos proponen esencialmente ciertos puntos, tales como que existe una realidad, ¿sí?, pero que solamente puede ser conocida de manera imperfecta debido a las limitaciones humanas del investigador. Por tanto, tal realidad es factible descubrirla con cierto grado de probabilidad. Otra de las cuestiones que dice que el observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia, tal como tajantemente decía el positivismo, sino que forma parte de esto, lo afecta y él a su vez influye en ellos. También que las teorías, las explicaciones se consolidan y eliminan otras posibles teorías y explicaciones rivales, surgen otras teorías, ¿no?, que van dando una explicación a los fenómenos. También que la investigación es influida por los valores de los investigadores, por las teorías, por las hipótesis que estos planteen, y que la objetividad es solo un estándar que guía la investigación. Y también la experimentación en el laboratorio es una forma central para probar hipótesis, pero no la única. Y de ahí que después vayamos a estudiar qué son los diseños cuasi experimentales, los diseños experimentales, los preexperimentales nosotros, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo ellos conciben lo relacionado al conocimiento y cómo va surgiendo el enfoque cuantitativo. Entonces se van dando algunos cambios dentro del enfoque, y ya el positivismo va a considerar tres elementos principales del enfoque cuantitativo. Uno dice que el enfoque cuantitativo va a recolectar datos en la forma de puntuaciones que se originan en las matemáticas. Póngale coco a este caso. El enfoque cuantitativo va a recolectar datos en la forma de puntuaciones que se originan en las matemáticas. Es decir, los atributos de fenómenos, objetos, animales, personas, organizaciones y colectividades mayores son medidos y ubicados numéricamente. Numéricamente. Esto es algo importante dentro del enfoque cuantitativo, porque vamos a jugar con los números. Una segunda característica que le otorga es que analiza esos datos numéricos en términos de su variación. Y un punto número 3 es que la esencia del análisis implica comparar grupos o relacionar factores sobre tales atributos mediante técnicas estadísticas. En el caso de las ciencias del comportamiento, mediante experimentos y estudios causales o relacionales. Esas tres características hay que tenerlo muy presente, porque así el enfoque cuantitativo se va a ir consolidando a lo largo del siglo XX y va teniendo momentos claves, ¿no? Entonces, y aunque es difícil definir cuándo fue que se inició como tal el enfoque cuantitativo, sin embargo ha ido evolucionando poco a poco, ¿no?
ha ido evolucionando poco a poco. Entonces me quedo con esas tres características que ustedes han visto: recolectar datos en la forma de puntuaciones, analizar estos datos numéricos, comparar grupos o relacionar factores. Eso es parte de la historia de este enfoque. Entonces, como ya les decía, se han presentado en la investigación estas corrientes de pensamiento, tanto el positivismo como el neopositivismo, y que al final se polarizan en estas dos aproximaciones: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Nosotros vamos a comenzar estudiando un poco entonces lo que es el enfoque cuantitativo. Comencemos diciendo que el significado original del término cuantitativo, del latín quantitas, se refiere a conteos numéricos. Aquí se refiere a conteos numéricos y métodos matemáticos, mientras que la palabra cualitativa, del latín qualitas, hace referencia a la naturaleza, al carácter y propiedades de los fenómenos. Aquí vamos a hacer una clara diferencia. Mientras el modelo cuantitativo, la metodología cuantitativa, el enfoque cuantitativo hace referencia a conteos numéricos, tiene que ver mucho con las matemáticas. El enfoque cualitativo hace más referencia a la naturaleza, al carácter, a las propiedades de los fenómenos. ¿Qué quiere decir? Ya lo vamos a ir un poco diferenciando. ¿Por qué? Porque uno hace referencia a los números y otro hace más referencia a la interpretación o el significado que las personas le dan a los sucesos o fenómenos que acontecen en la realidad. Y así, como ya lo dijimos anteriormente, el enfoque cuantitativo se origina fundamentalmente en la obra de Augusto Comte, y el modelo cualitativo ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque esto se origina en la obra de Augusto Comte y Emile Durkheim. Entonces ellos propusieron que el estudio de los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en la ciencia natural. Entonces, y por eso sostenían que todas las cosas o los fenómenos que ellos estudiaban eran medibles. Y a eso le vamos a llamar nosotros el positivismo. A eso le vamos a llamar el positivismo. ¿Ok? Y de ahí va a surgir el enfoque cualitativo. Y que este tiene que ver más con otro pionero de las ciencias sociales, en este caso Max Weber. Y este es el que introdujo el término en alemán de entender, reconociendo que además de la descripción y medición de variables sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto en el que ocurre el fenómeno. Y aquí ellos dicen, ojo, si aquello vamos a medir, a cuantificar los problemas sociales que existen, ¿no? O un problema de esa realidad social, en el caso del enfoque cualitativo ya no va a medir numéricamente, sino que va a adentrarse más en considerar los significados subjetivos, todo ese mundo subjetivo del ser humano, cómo comprende, cómo interpreta su contexto, cómo vive esa experiencia que él se le suscita en la realidad. Pues de ahí vamos a tener el proceso cuantitativo, y aquí nos vamos a detener un poquito porque es necesario que dentro de este proceso cuantitativo vayamos estableciendo algunos de los pasos que nosotros vamos a ir dando. Cuando ya hablamos del proceso cuantitativo nos referimos a la fase número 1, a la idea de cómo surge una idea de investigación. Eso lo vamos a ver también y lo vamos a estudiar, cómo surge una idea de investigación. Cómo captar, cómo plantear una idea de investigación de modo que después podamos estructurar nuestro tema de investigación. Luego de eso pasamos a la fase número 2, que es el planteamiento del problema. Ahí vamos a estudiar la situación actual, la justificación, los objetivos, las limitaciones, etc. Luego vamos a pasar a la fase número 3 con la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Aquí nosotros vamos a ver una serie de procedimientos, porque nosotros no solamente vamos a ir a traer información de donde sea y la vamos a calcar y la vamos a colocar en nuestro marco teórico. No. Hay una serie de pasos que hay que ir desarrollando para poder adentrarnos en lo que es el marco teórico, y ahí vamos a tener nosotros que revisar, que analizar, que sintetizar, que extraer información, ¿no?
para poder formar nuestro marco teórico. Es más, el marco teórico lamentablemente algunos lo convierten en copia y pega, y aquí no vamos a copiar ni a pegar. ¿Okay? Y hay algunas reglas. Aquí vamos a utilizar las reglas o las normas APA para poder citar. Hay tres tipos de citas: cita textual, cita de pie de página y cita parafraseada, y nosotros las vamos a utilizar desde el planteamiento del problema. Por eso es necesario de que ustedes vayan ya conociendo cuál va a ser desde ya su idea o su tema de investigación. Y de ahí vamos a pasar a la fase 4, visualización del alcance del estudio. Luego a la fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Vamos a tener que definir nuestra variable independiente y dependiente. Vamos a tener que establecer nuestras hipótesis. De ahí vamos a pasar a la fase 6, que es desarrollo del diseño de investigación, nuestro plan. Cómo vamos a concebir nuestro plan para echar a andar nuestra investigación. Luego vamos a pasar a la fase 7, definición y selección de la muestra. Aquí vamos a utilizar algunos términos de población y de muestra. ¿Cuál va a ser nuestra muestra que vamos a utilizar para realizar este proceso de investigación? Luego vamos a pasar a la fase 8, la recolección de los datos. Vamos a ir al campo, vamos a recolectar los datos. ¿Qué vamos a utilizar? Entrevista, encuesta, cuestionario. La fase 9 va a ser el análisis de los datos. Vamos a analizar esos datos que hemos recogido, qué nos dicen, los vamos a interpretar, ¿no? Y luego lo vamos a pasar a la fase 10, que es la elaboración del reporte de resultados. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir haciendo dentro del proceso cuantitativo. Entonces, quedémonos por acá el día de hoy analizando sobre el proceso. Saludos y un gusto a todas y a todos.